Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan aquí en Acontecer Médico. Ricardo Ursúa, como siempre, doy la más cordial bienvenida a tu programa y con temas que, como sabemos, están siendo de muchísima utilidad. Es un tema, el de esta tarde, también muy importante porque es uno de los orígenes de muchas otras enfermedades y creo que es muy importante hablar a fondo de lo que es el tema de hoy, como es la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares. Esta tarde vamos a hablar justamente de qué es la hipertensión o la hipertensión arterial o también presión alta, también conocido así, diagnóstico y tratamiento de la hipertensión, qué son las enfermedades cardiovasculares y al final vamos a hacer preguntas y respuestas, pero si en este momento lo estás viendo en vivo, en cualquier momento en el número que aparece en pantalla, puedes mandarnos tu mensaje, tus preguntas, tus dudas para el especialista que esta tarde se encuentra con nosotros. Y bueno, pues justamente nuestro especialista que está en esta tarde, el médico internista, fundador y adscrito de la Clínica de Hipertensión del nuevo Hospital Civil Juan y Menchaca desde 1991. Está especializado en hipertensión arterial, avalado por la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión. Tiene una maestría en Ciencias Médicas, doctorado en Ciencias de la Salud y profesor en el Instituto de Investigación Cardiovascular en la UDG y al mismo tiempo también profesor de Nefrología y Riesgo Cardiovascular también en la misma universidad. Revisor para la revista Blood Pressure Monitoring y miembro de la Sociedad Europea de Cardiología, capítulo de hipertensión arterial y también miembro de la Sociedad Europea de Hipertensión. Le doy más cordial bienvenida al doctor Salvador Fonseca Reyes, internista, y además, pues bueno, te da toda una trayectoria, mi estimado doctor, me da muchísimo gusto y gracias, un placer, Ricardo, y un honor que estés aquí en el programa. Muchas gracias de volver a estar y compartir este momento contigo y con tu auditorio. A tus órdenes. Perfecto. Pues arrancaremos justamente porque, bueno, el tema de hoy es que, como ustedes saben, la hipertensión es el principal factor de riesgo que puede llevar a una enfermedad cardiovascular, eso lo vamos a ver, el por qué, el cómo se va complicando y son los factores agregados. La hipertensión arterial también es llamada enfermedad silenciosa. Muchos padecen de la hipertensión arterial, pero no lo saben. Esto obviamente, alrededor de la información que tenemos, afecta al 30% de la población mexicana. O sea, hay un gran porcentaje que ya están diagnosticados, pero muchos no están diagnosticados. En el caso de la hipertensión arterial también es una enfermedad muy costosa si no se controla, porque realmente para mantener en control a lo mejor no es costoso, pero sí por las secuelas y por todo lo que puede complicarse dentro o posterior a una hipertensión arterial. Y pues arrancamos con esto, doctor. ¿Qué tal que si nos comentas qué es la hipertensión arterial o la famosa presión alta? Sí, bueno, mira, existe a veces una confusión de términos. Las personas en la calle le llaman, estoy enfermo de la presión alta, tengo la presión alta. En medicina nosotros le llamamos hipertensión, el aumento de la presión, es un término desde hace mucho tiempo que se utiliza, pero en realidad son dos cosas distintas. Si bien la persona es con hipertensión arterial, su característica primordial es que tienen la presión alta la mayor parte del tiempo, hay momentos en los que no, pero la mayor parte del tiempo sí. También es cierto de que muchas personas pueden tener en determinados momentos la presión alta sin ser hipertensos. Exacto. Que es lo que a veces cuesta mucha confusión y a veces por eso mucho sobrediagnóstico en muchos lugares, porque hay muchos motivos por los que puede subir la presión arterial. Hay medicamentos, el estrés, la ansiedad, dolores, etcétera, el tipo de alimentación, que pueden subir transitoriamente la presión arterial, pero que después regresa a los valores normales. Si tú acudes a una institución con algún médico y te mide la presión y en ese momento te la encuentra alta, pues entonces, y no es hipertensión, nomás es presión alta, pero pues después va a desaparecer, pero el médico no lo sabe, y entonces en ese momento se les da el diagnóstico de hipertensión, que también es indebido. Ahora, también, dado que la única manera de saber que tienes hipertensión es medirte la presión arterial, y encontrarla alta en diferentes momentos, exacto, no en uno solo. Claro. Generalmente se requieren por lo menos 2 consultas o 2 visitas a un consultorio, a un hospital, donde te midan la presión, de preferencia más de una vez, porque las personas cuando acuden a un consultorio tienden a subir la presión arterial por la ansiedad, por el estrés, la incomodidad, la expectativa, otras cosas, y entonces pueden tener una presión por arriba del valor que se considera como anormal, que es 140-90, aprovecho para decirlo, 140 sistólica, 90 de diastólica, tenemos dos, la alta y la baja,
Y entonces pueden tener 150, pueden tener 160 incluso, pero en realidad cuando se van a sus casas o regresan a sus áreas donde ellos habitualmente viven, la presión regresa a valores normales. Es a lo que le llamamos, cuando llena ciertos requisitos, hipertensión de bata blanca o hipertensión por bata blanca. La hipertensión verdadera, sostenida, la que nos preocupa y nos ocupa para tratarla y reducir los valores de presión arterial, pues es aquella que en diferentes momentos se confirma. No hay otra manera de saber que alguien tiene hipertensión más que midiéndole la presión arterial, pero bien medida, con dispositivos adecuados, con los brazaletes adecuados. Ahora se ha dado mucho la tendencia a medir la presión arterial con dispositivos electrónicos, muchos de ellos de muñeca, que son muy malos. Esos aparatos son poco confiables. No son buenos. Generalmente dan valores a veces muy raros, muy extraños, y las personas tienden a preocuparse mucho cuando encuentran valores altos, ¿no? Y entonces ellos notan que está la presión alta, si es que se la miden, que cada vez es más frecuente, van a una consulta donde le dicen al médico que la tiene alta y el médico la encuentra alta porque por alguna situación subió o porque la está midiendo mal, pues ya no necesitaba otra cosa, otra justificación para pues, dar el diagnóstico, ¿no? Pero los verdaderos hipertensos requieren un proceso de evaluación, más otras cosas, porque no nada más nos interesa conocer el valor de presión arterial. ¿Por qué? Porque siempre viene aparejada de otros trastornos que también, igual que la hipertensión, causan el mismo daño o peor, que es a lo que llamamos evaluación de riesgo cardiovascular, que ese es el concepto que me gustaría que entendieran muchos de los que nos están escuchando. No nomás queremos saber si es hipertenso, si es diabético, si tiene obesidad, sino cuál es su riesgo cardiovascular, porque al final de cuentas ese es el que va a definir qué personas van a tener las complicaciones de la hipertensión, pero las complicaciones que comparte con otros trastornos. Aunados a otros factores. A otros factores, los factores de riesgo cardiovascular, que cada vez son más identificados y pues, es el objetivo de muchos lugares, tratar de modificarlos, porque si nada más bajas la presión y no te enfocas en los demás factores, de nada sirve. Absolutamente nada. De nada, absolutamente. A menos de que sea muy alta la presión. Ahora, o sea, si estamos diciendo que debe ser menos de 140-90 y alguien tiene 190, 200, que hay muchos pacientes que así andan y no saben, porque es erróneo de que estén esperando síntomas. Los síntomas que tienen a veces tienen que ver con otra cosa, no con la presión. Mentira de que el dolor de cabeza, que el mareo, o que los zumbidos, o cosas que se le han achacado a la presión. No son, como tú bien lo dijiste al principio, es una enfermedad silenciosa. Y las complicaciones y la muerte que producen también la hacen llamar la asesino silencioso. ¿Por qué? Porque cuando ya da muestras o cuando ya da síntomas es muy tarde, muy avanzada. O el día que se complica. Claro. Hay personas que fueron hipertensas 10 años, no lo supieron y se dañó sus arterias coronarias, porque la hipertensión y los factores de riesgo lo que hacen es provocar lo que la gente llama aterosclerosis o arterias endurecidas. Pues son unas placas, un sarro que se mete allá a los vasos, como las tuberías cuando ya están muy dañadas y que ya casi no sale agua, si le abres sale un chorrito chiquito cuando hace 20 años se echaba un chorrote, porque por dentro se dañan las tuberías, imagínate las arterias. Entonces las arterias también van produciendo este fenómeno que se llama aterosclerosis y que es el que finalmente provoca los eventos como el infarto cerebral o derrame que la gente conoce, o la obstrucción de las arterias en las extremidades, la insuficiencia arterial, que también a veces pasa desapercibida hasta que ya está la pierna oscura y ya muy tarde para hacer algún procedimiento. Entonces, sí, la hipertensión como tal, como problema ya bien identificado, es una de las situaciones que están más dañinas en nuestro país y que están cobrándose muchas vidas. Sí, pero una cantidad increíble de vidas. ¿No? Las enfermedades cardiovasculares número uno. Pero dentro de las enfermedades cardiovasculares hay un grupo. También, claro. Sí, a las que se refiere la hipertensión que dañan predominantemente es la cardiopatía isquémica. O sea, cuando las arterias no reciben la sangre suficiente porque están dañadas por dentro por este proceso ateroscleroso y no pasa la sangre, pues el músculo se empieza a dañar, empieza a causar disfunción hasta que un día viene una obstrucción completa y pues se para una parte del músculo y dependiendo del lugar, de qué tan grande y otras características,
pues lo sobrevive o muere. Exacto, y al no recibir oxígeno el corazón, como cualquier otro tejido, pues muere. Se muere, ¿no? se muere o la una parte parcial o sí. completamente ahí Sí, queda. dependiendo. Me llama mucho la atención porque, bueno, tradicionalmente, y eso a la fecha se difunde mucho, es más, no se difunde mucho, se difunde muy poco lo de la hipertensión, que es la verdad, sobre todo de una manera tan profesional como lo estás haciendo, y yo creo que hay muchos paradigmas todavía que se han manejado por generaciones y por muchísimo. Por ejemplo, las cifras que comentas, siempre se ha mencionado, la presión debe ser una presión normal, 120/80, por decir algo, ¿no? Pero ahora, al decir 140/90, entonces quiere decir que ya hay un cambio, o sea, ahí todavía se considera como una presión normal. Sí, lo que pasa es que son parámetros un poco arbitrarios, en los cuales desde que se han ido cambiando. Por ejemplo, hace 60 años, 70 años se consideraba hipertensión hasta que pasaba de 200, la sistólica. Ay, y cuando tenían 170, 180 no les hacían nada. Estabas bien. Porque pensaban que esa era una presión que debería de suceder en algunas personas porque se endurecían los brazos y pues, necesitaba aumentar la presión para que pasara la sangre. Vale. Luego, con el tiempo se dieron cuenta de que no era así, que eso mataba a las personas. Y han ido cambiando los valores, pero los que se han mantenido más tiempo es el 140/90. Okay. ¿Qué quiere decir? Que por abajo de eso está bien, pero ahí también lo que le llaman la presión limítrofe, la que ya está penitas de lo normal, y que ya está a punto de ser mala, la presión bien, la presión normal, la presión óptima. O la presión ideal, se han ido, o que tú dices, bueno, pues ¿para qué tantos motes, no tantos nombres? Pues que digan, la normal es esta y la alterada es esta. Pero pues así han sido las clasificaciones. Entonces, ¿qué es qué presión debe tener un individuo? Eso, en general, menos de 140/90. Menos Pero si está pegada al 120/130, pues esa sería la ideal. Ok, estaba yo viendo que el Colegio Estadounidense de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón lo manejan en 4 categorías. ¿Es más o menos lo que estás comentando? Sí, nada más que en la última guía americana del American Heart del 2017-2018, ellos bajaron, no 140/90, sino lo bajaron a 130/80. Okay. Basados en algunas publicaciones que no, bueno, a mí en lo personal no me llena, y de hecho la mayor parte del mundo prácticamente es un valor que se acepta solo en Estados Unidos y en algunas partes, porque hubo muchos médicos que no estuvieron de acuerdo. Pero al final de cuentas, lo importante es de que la presión que tengas debe estar cercana al 130/80. Claro. Y que el tratamiento que se te dé, si la tienes más alta, es llevar la presión alrededor de 130/80. Digo alrededor, porque habrá algunas personas que no toleren esa presión y necesiten un poco más. Okay. A mayor edad se es menos exigente en los valores, aunque hay estudios que han demostrado que sí es mejor tenerla también ahí, pero hay casos en los que no. Entonces, a veces las guías dicen, ok, si está en una presión por arriba de 140/90 y el riesgo cardiovascular es alto, porque eso es importante, porque si el riesgo es bajo, a veces no les hacemos mucho, les damos baje de peso, coma menos sal. ¿Por qué? Porque su riesgo es bajo de que se complique. Claro. Pero si su riesgo es alto, hasta una presión de 136, que uno diría, no que estaba bien, no, ya no. 136 ya está mal para usted. ¿Por qué? Porque su riesgo es muy alto. Claro. O porque ya tiene, dentro de las evaluaciones que hacemos nosotros, ya vemos cómo están los órganos en el momento del diagnóstico, cómo está el corazón, cómo está el cerebro, el riñón, las arterias grandes. Y si encontramos alguna evidencia de que ya empezó el daño en esos lugares, propiciados por la hipertensión o por otros factores de riesgo, entonces nosotros decimos, caray, entonces la posibilidad de que tenga un evento cardiovascular es mayor, cada vez más alto. Y entonces, por eso esas personas les bajamos un poco más la presión arterial. Pero hay personas que pueden estar con 150. Ok, o sea, y si se baja de más es cuando hay personas que toman el antihipertensivo, el medicamento, y en ese momento llegan a tener como bajas, se sienten con lasitud, eso es parte de... Probablemente hay varias opciones. Por ejemplo, a mí me ha tocado porque me llegan pacientes que yo no conozco, que me los mandan de interconsulta, y ya están tomando medicamento, están tomando 1 o 2 medicamentos, a veces hasta 3, y las presiones están en 100. Entonces, una de dos. Se les pasó la mano, está sobremedicado y hay que prescribir,
O en el caso de que cuando son 1 o 2 medicamentos y llegan con esa presión, o no es hipertenso, le hicieron el diagnóstico inadecuado, le dieron medicamentos pensando que era hipertenso y pues está bajando la presión, los medicamentos bajan la presión. Entonces ahí lo vamos quitando, lo citamos, le vamos quitando más, lo dejamos sin nada, vemos cómo está la presión, la confirmamos porque hay métodos para confirmar la presión arterial, no nada más con la presión de consulta. Hoy en día se sugiere que si se puede y se tiene la posibilidad, confirmemos todos los diagnósticos hechos en consulta con mediciones ambulatorias o en casa. Hay algo que se llama MAPA, que mide la presión 24 horas, y la automedición. Hay aparatos ya validados, calibrados de buena calidad, que incluso nosotros se los prestamos ahí en la clínica de hipertensión para que se mida en una semana la presión en determinados momentos específicos, no a la hora que quieran, no como quieran, nosotros les decimos cómo. Y eso es un método internacional que me ayuda a confirmar el diagnóstico. Porque tenemos, me parece bien. A lo mejor es demasiada la información, pero no nada más hay una hipertensión. Tenemos fenotipos ahora en los cuales hay alrededor de 8 fenotipos diferentes de hipertensión. Wow. Hipertensión solo por la noche, hipertensión solo por la mañana, pacientes que tienen hipertensión enmascarada. Sale la presión normal en la consulta y resulta que si yo te hago una automedición en tu casa, la presión la tienes alta. Caray. Y ese es otro Oye, hay que ver, a lo mejor ahí la pareja, güey. No, lo que pasa es que el estrés de esas personas es mayor que cuando van a la consulta bien relajadas, tranquilas. Es al revés. Es al revés. Sienten que alguien las está viendo, que alguien les pone atención, se sienten cómodas y la presión baja. Pero cuando se regresan a su medio habitual, a la jungla, pues la presión sube y eso se llama hipertensión enmascarada. Vamos al corte, doctor, y ahorita continuamos porque todos esos puntos me gustaría que los desmenuzáramos ahorita en el siguiente bloque. Claro que sí. Bien, vamos al corte y regresamos. Adelante. Hola, soy la doctora Dulce Zaragoza, nefróloga pediatra. Brindo atención a padecimientos renales en población pediátrica como son infección de vías urinarias, enfermedades quísticas del riñón, cálculos renales, insuficiencia renal aguda y crónica, diálisis, hemodiálisis y trasplante, síndromes nefróticos, enfermedades glomerulares, tubulopatías, entre otras. Ahora me integro a la red Acontecer Médico siempre con la mejor calidez, calidad y profesionalismo, y me encuentro a sus órdenes para la atención de sus pequeños. Con cualquier enfermedad que tengas, no te puedes quedar sin tus medicamentos. Ante la grave crisis que enfrentamos por la falta de medicamentos, Acontecer Médico te ofrece, siempre al menor costo, pero con la mejor calidad, todos los medicamentos que están necesitando para el tratamiento del cáncer, del riñón, del hígado o cualquier otro. Comunícate hoy mismo al teléfono que aparece en pantalla y mándanos la lista de todos los medicamentos que necesitas. Los recibirás en el domicilio que nos indiques. Recuerda que solo tomando tu medicamento diariamente aseguras tu calidad de vida. Hola, soy el doctor Elías Rodríguez Ruiz, especialista en nefrología, enfermedades del riñón y trasplante renal, y atiendo padecimientos como la enfermedad renal crónica, aguda, hipertensión arterial, diabetes, glomerulopatías, infecciones de vías urinarias, todo lo relacionado a hemodiálisis y diálisis peritoneal, trasplante renal y todos los padecimientos que engloban a la enfermedad renal. Realizo procedimientos como colocación de accesos vasculares, tanto temporales como permanentes, biopsias renales y protocolos de trasplante renal. Siempre queriendo otorgar el mejor servicio y atención para todos ustedes con calidad y calidez humana, y desde ahora me integro a la red Acontecer Médico. Estoy a sus órdenes y para mí será un placer el poder atenderlos. Hola, soy la doctora Lili Zaragoza, especialista en enfermedades del adulto mayor.
Atiendo padecimientos y enfermedades en personas de la tercera edad, tales como desnutrición, depresión, demencia, entre otros, brindando la mejor atención, calidad y humanismo. A partir de hoy formo parte de la red Acontecer Médico. Estoy a sus órdenes en la Unidad de Especialidades de Cuidados Renales de Occidente, UCRO. Estamos de regreso. Recuerden que el tema de hoy es la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares, las cuales están interrelacionadas precisamente por cómo viene todo el esquema que nos ha comentado aquí el doctor Salvador. Bueno, hay algo que a mí estamos hablando de los rangos, entonces pareciera que es complicado y que entonces decir, bueno, entonces por fin, ¿cuál es? Finalmente, como cualquier enfermedad, lo que estamos viendo es que esto debe ser de manera individual, porque hay que conocer la otra parte de la historia, que son justamente qué otros factores, qué estilo de vida se tiene. Ahorita ya nos comentará el doctor qué otros factores se toman en cuenta, pero también algo que hay que recalcar y que quisiera que quedara muy, muy claro, que en general la presión arterial no da síntomas, por eso viene, bueno, como se llama la enfermedad silenciosa y obviamente el asesino silencioso, porque de ahí parte justamente a problemas más complicados. Pues se ha hablado de que en algunos casos, doctor, lo del dolor de cabeza, que sí, que sí, no, la falta de aire, sangrados nasales Sí, sobre todo, la epistaxis o las hemorragias no paran, en la conjuntiva. Ajá, exacto, pero pues pueden ser otro tipo de Generalmente factores. sí, salvo casos muy especiales Sí puede, se puede coincidir, ajá. Pero no, en estudios hechos en diferentes lugares se ha demostrado que no hay una relación directa entre, o sea, todas las personas que tuvieron una epistaxis, la mayoría tengan presión alta, pues no. O todas las personas que tienen hemorragias en la conjuntiva, tampoco. Entonces no son parámetros que utilicemos. Ya. Puede coincidir y en todo caso pues ya se verá, pero no esos son parámetros útiles. Entonces no hay que esperar a sentir nada. Nada, sí, o sea, mejor y tomarse la presión. Pero hay que medirse la presión con regularidad. Y punto, exactamente. Y cada vez que usted vaya a sus consultas, le deberían de medir la presión todos. El ginecólogo, el pediatra, el internista, el cardiólogo, el dermatólogo, hasta el dentista. Sí, en Estados Unidos está obligado a medirse. Porque es la única manera de identificar las personas a las que posiblemente tengan hipertensión, ¿verdad? Exacto. Ahí son pruebas de tamizaje para después pasarlos a un periodo de observación, de mediciones más exhaustivas y complementarias con otros exámenes para hacer el diagnóstico final. ¿Hay alguna norma oficial que pudiera en un momento dado hacerlo obligatorio ya para los médicos? Bueno, hay una norma oficial mexicana que es el preproyecto, porque hasta donde yo revisé no fue calificada. Se supone que cuando se sube al diario oficial de la Federación, en los 3 meses debe de sí o sí ya implementarse. Y ahí está todavía como... ¿Desde hace cuánto tiempo tiene eso? 2017, incluso ahí está la fecha, wow, si se quieren meter a qué internet. Barbaridad, no más pero 7 años, pero está aceptable, pero bueno, dice ahí lo más importante de cómo se debe hacer el diagnóstico y el seguimiento. Ahora, de que sea por obligación medir la presión arterial como ley, en los consultorios no está. No, más bien es cuestión ya moral, parte médico, ético, moral, sí. De donde vayas, pues es parte del servicio. Sí, yo es lo que a veces he comentado y se los he comentado a los médicos, o sea, si el paciente está pagando la consulta, va a estar ahí y va a que lo chequen, pues hay que checarle y una vez aprovechar, ¿no? Hemos sabido, por ejemplo, personas que van por otra situación X, a un dolor de cabeza o lo que sea, y por ejemplo es diabético y por ejemplo nunca le checan los pies hasta que ya trae un problema ya fuerte, entonces dice, oiga, ¿sabe qué? Hay muchos detalles que yo pienso que se han perdido y también, obvio, pues mucho la situación comercial, porque sabemos que en lugar de 1 hora o 45 minutos de consulta, 15 minutos basta afuera porque ya está el otro afuera, entonces hay que aprovechar el tiempo y eso creo que ha bajado mucho también el que más a profundidad se puedan anticipar algún tipo de situaciones médicas. Hace falta una mejor cultura de la prevención. Totalmente. Y bueno, si vemos la tabla de mortalidad en este país,
y revisas las primeras 10, pues 5 o 6 son prevenibles. Exacto. Y Esa si es la se cosa. atendieran a tiempo y conocemos cuáles son los factores que propician que puedas presentar alguna de ellas. Claro. Y algunas tienen relaciones conjuntas. Entonces, sí hace falta que los pacientes, las personas en su casa, en su trabajo, en lugares, tengan también opciones de mención en las empresas. Hay médicos de empresa, pues ¿sabe qué? Usted trabaja aquí, hay que medir la presión cada 3, 4 meses como parte. ¿Cuánto te vas a tardar? 5 minutos a lo mejor. Cierto, y llevar un y récord. algunas otras medidas. Y sí, porque luego oiga, ¿desde cuándo tiene usted la presión alta? No, pues no lo sé, apenas me dijeron. Y a la hora que hacemos la evaluación del daño órgano blanco producido por la hipertensión, muchos de ellos ya tienen crecimiento en el corazón, están tirando proteínas, ya tienen insuficiencia renal. Y dicen, no, esta presión tiene mucho más tiempo o tiene otros factores que vamos a ver cuáles son. Porque cuando se combinan varios factores, el riesgo de las ateromas, de la aterosclerosis es muy alto. Por ejemplo, ser un hombre de 55 años ya tienes un riesgo intermedio por esos dos motivos. Si además tienes el colesterol alto, ya eres de muy alto riesgo. Si tienes colesterol normal, pero tienes hipertensión, ya eres de alto riesgo. Si eres hombre de 55 años y fumas, es el más alto riesgo, pero el más alto. Ya nomás estamos esperando a ver a qué hora sucede el infarto, el evento. ¿Por qué? Porque son ellos los que se dañan. Claro, o sea, pues los infartos no le pasan a cualquier persona. No, y además no quieren dejar de fumar la gente. Ese es un problema, entre otros, claro. Sí, claro. Pero son muchos los factores que se pueden identificar y que uno podría incidir en algún momento. Y bueno, pues si no haces ejercicio, pues come mejor. Si no comes, si comes lo que quieras, pues haz mucho ejercicio, etcétera. Compensa a la mejor. Ahora, si puedes hacer un poco de todo, pues que mejor. Claro. Ahora, depende. Yo le digo a las personas cuando van a mi consulta, ¿cuál es su plan de vida? ¿A qué edad quiere llegar? ¿En qué situación quiere llegar? Wow. Si usted quiere vivir más, tiene hijos de 5, de 10, de 15 años y quiere ver a los nietos, lo que está haciendo no le va a dar. No le va a dar. Pues porque va a ser mucho menos. ¿Por qué? Porque ya sabemos, ya tenemos manera con cierta exactitud predecir los eventos cardiovasculares, pero luego si quiere hacer, tiene que bajar de peso, tiene que dejar de fumar, tiene que hacer ejercicio, tiene que comer mejor, tiene que ir a sus visitas, etcétera, ¿no? Claro. No está haciendo nada. Pues será una suerte que llegue a una edad prolongada. Pues es un albur, estás echando la moneda al aire, sabemos que son poquitos, porque sí hay gente que hizo todo mal y llega, y luego los ponen de ejemplo, ¿no? No, mi papá fumaba, comía, era gordito, no hacía nada, no hacía ejercicio y se murió a los 85 años. Hombre, pues qué buena genética, ¿no? Ojalá herede uno esa genética. Sí. Pero, pues no, son muy pocas las personas. Las que se portaron mal con su estilo de vida generalmente terminan padeciendo problemas. Sí, claro. Me interesó mucho lo de la tipificación que haces y obviamente ligado también a lo que es el riesgo cardiovascular, que obviamente en este caso veríamos como con una parte, la primera parte de la historia lo veo yo que entonces sería: ¿es o no hipertensa la persona? Sí lo es. Para ese entonces, bueno, ahorita hablaremos de cómo sí se debe tomar la presión, de no caer en un subdiagnóstico o un sobrediagnóstico, que eso también hay mucho. Son dos posibilidades. Y en ambas, pues obviamente va a llevar un riesgo cardiológico, porque de cierta forma o puede estar con un medicamento que no debe estar, y pues, obviamente se está dando un sufrimiento al corazón, o definitivamente no está bien atendido porque ni siquiera se le tomó bien la presión y no le están dando el medicamento o los medicamentos adecuados. Porque me hablaste del control ambulatorio, obviamente las pruebas de laboratorio para ver sus niveles de triglicéridos, sobre todo el colesterol. En este caso, y ahorita entrando, me gustaría que nos hablaras de esos diferentes tipos. El electrocardiograma debe ser rutinario junto con tomarse la presión, o cuántas veces al año. El electrocardiograma, bueno, hay quien dice, los cardiólogos, ¿verdad?, que uno por año, pues sí, pero sí. ¿Eso es útil? Tal vez no. Bueno, si vamos a hacer un electrocardiograma en jóvenes, pues vamos a encontrar algunas patologías, tal vez tempranas, pero hay que hacer miles para poder encontrar a lo mejor 1, 2, 3, no sé. Si le haces electrocardiograma a personas mayores de 60 años, puede que encuentres más cosas. ¿Por qué? Porque a esa edad se tiene un riesgo ya mayor, se han convivido con muchos factores de riesgo y es posible que encuentres cosas. Pero no, yo pensaría que mejor hacerlo de una manera ordenada y prudente.
porque tampoco podemos estar gastando en recursos que a veces no hay. Esa es la Entonces, si tú tienes un paciente que llega a la primera consulta y la presión está normal, pues nada, baje de peso, si está pesado, deje de fumar, medidas generales, hay que decirle, pero su presión está bien. Si la presión está pegada a lo anormal, que le llamamos normal alta, o ya está alta, entonces prende las alarmas y dices, ok, esto amerita una evaluación más completa. Déjame decirte que lo hacemos ahí en la clínica de hipertensión porque nosotros confiamos a ciegas en nuestras presiones, porque nosotros tenemos los dispositivos calibrados, porque eso es una condición, y además son validados cuando son electrónicos, que también es una condición, y muchos que se utilizan en muchos lugares no cumplen ninguno de los dos, y por eso las presiones que se toman, quién sabe, quién sabe si tengan confiabilidad. En el caso de nosotros ya no pasamos ahí, sino decimos, salió con esta presión normal alta o alta, solicitamos los parámetros necesarios bioquímicos, que incluye una glucosa para saber que no sea diabético, o si es diabético qué tan mal está, una hemoglobina glucosilada que es el detector de mentiras de los diabéticos. Así es. Le pedimos 2 electrolitos que son muy importantes en el campo cardiovascular, que es el nivel de sodio y el nivel de potasio, la creatinina para saber la función del riñón, un examen general de orina para ver cómo está filtrando, y el electrocardiograma, ¿verdad? Porque el electrocardiograma no es invasivo, es accesible, es barato relativamente, y me puede ayudar a establecer esa evaluación de si hay daño en algunos órganos, especialmente arritmias que a veces también pasan desapercibidas. Claro. Y en ese conjunto de exámenes que pedí, también yo encuentro pruebas que me indiquen posibilidades de hipertensiones secundarias, porque no hemos hablado de eso, pero la mayor parte tienen primaria desconocida, que no saben por qué, pero un porcentaje de la población, que no es muy, muy grande, afortunadamente, tienen hipertensión secundaria, y hay algunos parámetros que nos ayudan a ver si puede existir, porque esas son muy difíciles de controlar, porque se requiere un tratamiento específico, a veces quirúrgico, a veces con el endocrinólogo, a veces con el cirujano cardiovascular, etcétera. Pero dentro de esa evaluación global que se desprendió de una presión normal alta en la primera, en la segunda, cuando regresan con los resultados, yo ya puedo establecer el nivel de riesgo cardiovascular y confirmar el tamizaje, porque sigue siendo tamizaje. Ok, sí tiene hipertensión ya con 2, así se define internacionalmente. Ya veré si yo tengo que confirmarla, esa hipertensión, con mediciones ambulatorias, porque si tiene un riesgo alto no es necesario. Pues ya hago el diagnóstico y el tratamiento, el diseño de tratamiento, porque no nada más es el medicamento para la presión, a lo mejor tengo que darle para bajar el colesterol, para bajar el ácido úrico, a lo mejor le tengo que dar ya el medicamento para la diabetes porque no sabía que tenía diabetes, y entonces iba nomás para ver qué, y resulta que tiene hipertensión, necesita 2 antihipertensivos, tiene diabetes, necesita un hipoglucemiante, el del ácido úrico para bajar el colesterol, porque el riesgo es muy alto, y entonces salen asustados y deprimidos de las consultas, porque eso pudo haberse manejado muchos años antes. Claro, Ahora, ¿cuántos años antes? En la infancia, Ricardo. ¿Por qué? Pues porque no educamos a nuestros hijos y a las personas para una sana alimentación, para hacer ejercicio, para hacer cosas que te ayuden a tu organismo. ¿Por qué? Porque vivimos una vida rápida, una vida de ahora hay que trabajar tanto mamá como papá, a veces las mamás cuidaban a los hijos, ahora pues hay que dejarlos en algún lugar porque hay que ir a trabajar, porque ya un salario no te alcanza. Y que coman lo que puedan. Y que coman lo que puedan, y los papás también. Y aunque a veces se ponen las pilas y dicen, bueno, vamos a hacer la comida de la semana, pues lo hacen 1 mes, 2 meses y terminan en lo mismo a los 3 meses, ¿no? Porque cuando regresan y que se pusieron la meta de bajar de peso, pues ves que llegan igual. Y pues dices, ¿y qué fue lo que...? Pues lo hice 2 meses, doctor, pero pues no se pudo y pues, ya las andadas. Sí, pero totalmente, tenemos que cambiar la forma de ver las cosas en la casa. Claro. Quitar los aleros. Eso, sí, eso. Porque le echamos mucha sal, la sal tiene mucho que ver con la presión. Eso de la sal también hay algo que de repente he oído otros opiniones. Vamos al corte, si me permite, doctor. Claro. Regresamos y nos concentramos más ahora sí en lo que es el diagnóstico, para que de ahí obviamente saber que el tratamiento, pues, cuál debe ser. Que por lo que veo, aquí está una prueba de por qué decíamos que es tan costosa. Porque mientras más lo deje uno pasar, pues va a llegar un momento en que con puro medicamento, los que acabas de comentar, híjole, podías una muy buena lana. Vamos al corte, regresamos.
Con cualquier enfermedad que tengas, no te puedes quedar sin tus medicamentos. Ante la grave crisis que enfrentamos por la falta de medicamentos, Acontecer Médico te ofrece, siempre al menor costo, pero con la mejor calidad, todos los medicamentos que estás necesitando para tu corazón, tu diabetes, tu presión alta, contra el dolor, tu infección o lo que requieras. Comunícate hoy mismo al teléfono que aparece en pantalla y mándanos la lista de todos los medicamentos que necesitas. Los recibirás en el domicilio que nos indiques. Recuerda que solo tomando tu medicamento diariamente aseguras tu calidad de vida. Estamos de regreso. Me gustaría que habláramos ahora y vamos a hablar sobre las enfermedades cardiovasculares. Hay algo que creo que ahorita sí es importante destacar y es que se le insista mucho a los médicos, si no le han tomado la presión por años o por muchas consultas que se tengan, solicitarle que se le tome la presión. Si se niega, bueno, pues en cualquier hospital se las pueden tomar, no cobran mucho y de alguna manera pues puede haber esa posibilidad y no dejarlo. Y ahorita también le voy a pedir al doctor que nos hable de lo complicado a veces que es encontrar realmente el aparato adecuado para que en casa uno pueda estar teniendo esta información constante, pero al mismo tiempo aprender, inclusive si se tiene el aparato adecuado, aprender cómo sí, cómo no y en qué momento ya considerar que la cifra que estamos obteniendo puede ser realmente muy cerca a la realidad. Tenemos por ahí, doctor, no sé si pudiéramos, parece que una participación del público. Claro. Entonces, déjame checarlo aquí. Ok, Gerardo Ramos dice, comenta, gracias Gerardo. Bueno, pues dice, tengo 54 años, soy hombre, bueno, varón. Casi no he hecho ejercicio en los últimos años. De 5 años a la fecha he tenido 3 o 4 eventos de arritmia y aumento acelerado de las palpitaciones del corazón. Todas han surgido sin una causa aparente, susto, miedo, etcétera. Si acaso lo que he sentido momentos antes de que se presenten dichos eventos ha sido estrés por preocupaciones cotidianas. ¿Qué se recomienda en este caso? Bueno, hay una arritmia que es muy peligrosa y muy común, que se llama fibrilación auricular y que es muy frecuente en las personas con hipertensión, después de los 50 años, personas con obesidad y otras más. Uh-huh. Y pues hay que identificarla porque produce muchos problemas, muchas consecuencias. Uh-huh. Generalmente forma coágulos adentro de una parte del corazón que después se desprenden y se van y se pueden alojar en diferentes órganos y provocar uh-huh. problemas, pues, eventos vasculares cerebrales, okay. etcétera. Y si, nada más por lo que me dijo, sería una posibilidad. Uh-huh. En esos casos es conveniente tomarse un electrocardiograma, de preferencia ojalá tenga la arritmia ahí para ver de cuál tipo, porque hay otras que no es eso, son nada más extrasístoles. Uh-huh. Y no, esas solo cuando son muy específicas, con ciertas características, son preocupantes.
pero si no, pues mucha de la población de esa edad los tiene. Entonces sí, yo le aconsejaría que le realicen un electro o una evaluación con un cardiólogo, porque a lo mejor pudiera requerir un Holter, que ese sí es un estudio de 24 horas para ver si en algún momento aparece la arritmia, porque no la tiene siempre, la tiene por momentos. Habría que ver. Entonces habría que ver, luego hay días en los que no aparece y pues sale normal el estudio y resulta que sí es una arritmia importante, pero que entra y sale, le llamamos paroxísticas. Ahí yo le recomendaría una consulta de cardiología para que le digan lo más prudente y que le hagan el estudio conveniente. Correcto. Ya es importante, creo que sí, muy importante. Bien. Perfecto. Susana López comenta, gracias Susana, dice, casi a diario me despierto con dolor de cabeza, pero luego se me quita, ¿qué podría ser? Pues tensional tal vez, porque si se quita sola, pues generalmente es porque se relaja, porque ya tiene que empezar a hacer sus actividades, ya no tiene que estar pensando lo que hizo un día antes o lo que va a hacer, ya se levantó y está ocupada y entretenida, y entonces como que ya no hacen sus molestias. O sea que sería por estrés. Porque cuando es por algún otro motivo no hay ni horario, ni preferencia, ni aparecen, ni ahí como están. Como la migraña típica. Como una migraña o como otras cosas que no quisiera decir para no asustar a nadie, claro. Pero las cefaleas que preocupan o que ocupan para ser evaluadas son las que causan ya problemas en el día a día, que son muy intensas o que se asocian con alguna otra alteración, ¿no? Que por ejemplo no ven con un ojo bien o no ven en la parte superior o la inferior, o porque no tienen menos fuerza en un brazo o en la mitad del cuerpo, esas cefaleas, o porque ya tuvo alguna convulsión en algún momento y se recuperó y lo dejó así. No, esas son las cefaleas que hay que vigilar y evaluar. Ahorita que comentas esto, puede haber, por ejemplo, ese tipo de situaciones que puede pensarse en un derrame, un infarto cerebral o algo, pero, por ejemplo, puede haber algo que sea como un aviso, algo, y que luego desaparece. Sí, se llama isquemia cerebral transitoria. Ok. Y eso es un aviso de que va a venir un infarto. Como la angina es un aviso de que va a venir un infarto si no te atiendes. La isquemia cerebral transitoria, que ha ido cambiando de términos, pero que puede aparecer igual que un evento vascular, dejar hemiparético o paralizada a la mitad y no poder hablar y demás, y se van recuperando en los siguientes minutos y a la hora ya están bien. O algunos simplemente se desmayaron, es un síncope, un síncope de veras, no de esos desmayos donde la gente, me voy a desmayar y se sienta, ¿no? Y, yo le digo, se desmayó, con chipote o sin chipote, porque si trae chipote es que se desmayó, no metió ni las manos, se apagó la luz. Y en cambio cuando dice, no, sin chipote, pues entonces dudo de que sea un síncope, ¿no? Pero puede ser otra situación que hay que ver, pero que no corresponde a un síncope, que esos son los que hay que tener mucho cuidado. ¿No? Correcto. Bien, Susana. Rubén Solís pregunta, ¿hay alimentos o bebidas que suban o bajen la presión arterial? Sí, las bebidas que tengan mucho sal, pues suben la presión arterial. Pero esas bebidas que ahora se consumen en demasía, energizantes y demás, suben la presión. No son aconsejables como una forma de hidratarse. Yo estoy en contra de esas marcas que venden electrolitos y que la gente ahora ya los toma como si fuera agua de uso. No se necesitan, son caros, caros para lo que dan. Solamente en casos muy especiales, solo en casos de deshidratación evidente, no porque sudaste o no porque te sientes cansadito, es otra cosa, y ahora las venden a diestra y siniestra y casi en lugar de agua natural, por ejemplo, para hidratarte. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas bebidas. Y hay el alcohol, pues en el alcohol en demasía pues, sube la presión arterial. Y sobre todo cuando se les pasa la mano, ya ingestas, hay quien se toma una caguama en lugar de una cervecita, pues sí, va a subir la presión y va a subir mucho. Y es una causa de hipertensión, el alcoholismo intenso. Entonces, sí, hay que tener cuidado. Entonces, a los hipertensos no les recomendamos que tomen bebidas que tengan demasiado sodio. Pues, no las necesitan, ¿no? Solo en casos especiales. Y que no beban demasiado porque pues, se van a descompensar la presión y pueden tener un EBC. El alcohol es directamente relacionado con los eventos vasculares, como los derrames o los infartos. Nada más por puro alcoholismo, porque produce cambios en las arterias que a veces son dañinas y se rompen o se tapan. Wow. O sea, y obviamente, si conjuntamente hay una hipertensión o... Aún sin eso. Aún sin eso. No, si tiene
tiene hipertensión, pues aumenta la posibilidad. Peor todavía, aumenta. claro. Y los eventos vasculares, lo que le llamamos el EBC, los médicos, que son el derrame que le llaman las personas en la calle, pero el derrame es cuando se rompe la arteria. En realidad hay otra forma, que es cuando se produce un infarto, que se obstruye, como los infartos del corazón, pero en la cabeza. Exacto. Esas son las dos modalidades principales. Cada vez son más frecuentes y es un problema de salud, porque en México ya está como causa de muerte por ahí como en sexto o séptimo lugar, nada más por eso. Y no necesitan ser hipertensos para tenerlos. El tabaquismo, el colesterol alto, el alcoholismo puede producirlos. ¿El whisky se supone que baja la presión? Estos son usos de esos, o sea, para fines prácticos, cualquier bebida alcohólica. Con moderación, no. Con moderación. Si toma de más, sí. Ahora, porque lo use para subir la presión, no, mejor tome agua. Ya, ok, ya. Y si quiere bajar la presión, tómese su medicina o ¿por qué la quiere bajar? ¿Es hipertenso? Exacto. Fue una situación diferente, pues hay que confirmar que de veras subió. Exacto. O sea, sí. no recomendaría tomar decisiones. Mejor lo que es medicamento o mejor ni moverle. Bueno, Claro. El señor Flores felicita al doctor por su interesante participación. Muchas gracias, muy amable. Y bueno, y pues continuamos con este tema. Hablábamos entonces de lo que es el diagnóstico y en el caso del diagnóstico yo creo que viene el punto que te decía. ¿Qué tipo de aparato hay que tener? Para empezar, bueno, ya romper el que ya ni siquiera toman la presión en el consultorio, ¿no? Pero entonces, si en casa uno decide, que sería lo ideal, qué tipo de, por ejemplo, hay el Omron, que hay mucho que se utiliza, ¿hay algún modelo especial que se acerque más a dar cifras adecuadas? Mira, hay modelos, certeras. hay muchos modelos. Omron es una marca prestigiosa japonesa, hay más. Hay muchas, pero es una de las que más prestigio tienen. Para que un dispositivo sea considerado adecuado debe de reunir dos requisitos, hace rato lo mencioné. Uno es que esté validado. Validado quiere decir que ya sufrió pruebas casi de laboratorio con seres humanos, en donde les midieron la presión con mercurio, que es el tradicional, y enfrentaron los resultados con el equipo electrónico que también fue medida con eso. Y entonces hay toda una metodología que debe de reunirse y aprobarse para decir, sí, el aparato mide prácticamente lo mismo que un equipo de mercurio. Entonces dices, ya tiene validación. La mayor parte de los equipos que se venden en el comercio no tienen la prueba o reprobaron la prueba. La mayoría no la tiene y algunos sí la reprobaron, pero se pueden vender porque no es un requisito en el país del gobierno de que nada más se vendan los validados. Entonces, ese es un punto. El otro punto es que esté calibrado, porque con el uso y el uso y el uso y el uso se van descalibrando y van encontrando más presión o menos presión de la que realmente existe. ¿Y dónde se calibra? ¿O se calibra el aparato o hay que llevarlo a calibrar? Pues antes se llevaban a calibrar en algunos lugares, pero no funciona, porque eso tiene que darlo la empresa que lo vende y darte el servicio, pero no conviene porque ya muchos equipos no son tan caros. Son desechables. $1,000, son desechables, sí. Exactamente. Entonces sirven un tiempo dependiendo cuánto los use y cómo los use, ¿no? Si se le cayó, si se lo llevó el niño a jugar al doctor o dónde lo tiene. Sí, claro. Y entonces hay que tener mucho cuidado, pero yo les diría que si se van a medir la presión en su hogar, primero háganlo de vez en cuando, en diferentes momentos, casi siempre, pues, es mejor a la hora de levantarse, antes de acostarse, antes de comer, antes de tomar alimentos, si toma medicamentos, antes de los medicamentos para ver cómo llegó la presión antes de la siguiente toma del fármaco. Y puede utilizar de esa marca o de otros porque hay muy pocos validados y son específicos y especiales. Entonces, algunos lugares lo tienen, otros no lo tienen. Y a veces no funciona si va y pregunta, porque lo hemos hecho, en que le pedimos al dependiente de la tienda, del lugar, oiga, ¿me da uno validado? Sí, todos están validados. No, pero uno que esté bien validado. Sí, todos, el que sea. No saben ni siquiera lo que es validación. Entonces tampoco sirve mucho eso. Claro. Entonces, bueno, compre uno que se vea adecuado, revíselo. Y ese úselo, está bien. Como no van a ser resultados que me lleven a tomar una decisión de hacer el diagnóstico allí o a cambiar el tratamiento, es nada más informativo. Solamente informativo. Y si tiene su médico, llevarle los resultados a su médico a ver qué opina. Eso está bien. Cuando yo hablo de automedición como diagnóstico, yo hablo a un procedimiento muy específico en el cual
el equipo tiene que cumplir los 2 requisitos. El brazalete tiene que ser el apropiado, porque hay brazaletes, hay 4 tamaños para adultos. El pequeño para personas delgaditas, el estándar, que es un porcentaje X, porque antes el estándar ya no hay nada de estándar, porque los brazos son grandotes, tenemos mucha obesidad en el país, en primer lugar. Entonces el estándar ahora es el brazalete grande de obesos y el extra grande. Tenemos un brazalete que es gigante para brazos grandotes. Pues sí, tú la no obesidad puedes mórbida, medir ¿no? la presión, la obesidad mórbida, tú no puedes medir con el mismo brazalete a todos. Entonces hay que ver que el tamaño sea el correcto. Y entonces ya que tienes ese requisitos ya salvados, entonces ya le dices a la persona cómo medirse la presión. Nosotros ahí les enseñamos en unos 15, 20 minutos cómo se sienten, cómo pongan el brazo, que no hablen, que se quiten la ropa de aquí, que se coloquen adecuadamente el brazalete, que haya todo tranquilo, no que esté viendo las noticias y midiéndose la presión, o que estén pasando los nietos o los hijos y haciendo mucho ruido. No sirve, tiene que estar relajado, tranquilo. Y tiene que esperar 5 minutos de reposo, porque cuando se miden la presión inmediatamente de andar haciendo qué hacer o moviéndose, o las personas cuando llegan a las consultas llegan corriendo porque se les hacía tarde o estaban afuera caminando por acá y les miden en ese momento la presión, puede salir muy alta. Claro. Y no tiene nada que Y ver sale con con su hipertensión. medicamento Y no era hipertensión, simplemente le midieron mala presión. Entonces, regresando al punto de la medición en casa, ese procedimiento que se llama automedición debe de llenar ese requisito, todos los detalles, 7 días, 2 en la mañana, 2 en la noche. Regresan, como yo les presto dispositivos que traen memoria integrada y tiene un sistema con una computadora, ya lo meto y ahí me aparecen los valores promedio de cada día y promedio de todos los 7 días. Y entonces ya con ese valor de ahí, hago mis decisiones. Eso es automedición formal. Claro. Lo otro son mediciones al azar, mediciones X, que pueden ser útiles si son bien tomadas adecuadamente, si más o menos han sido casi siempre iguales, porque si unas me salen muy bajas, otras me salen muy altas, otras regulares, dices, pues algo anda mal. Pero si no, siempre me salen así o regularmente me salen así, pues se les puede dar más credibilidad. Entonces, nada más para informativas, así en general, ¿no? Para diagnóstico tendría que ser el modelo que te digo. Perfecto. Me gustaría recordarles que el doctor es fundador, bueno, y él ahí está escrito también a la Clínica de Hipertensión del nuevo Hospital Civil Juan y Menchaca. No tiene costo. ¿Cómo se le hace para poder llegar a que se haga? Nosotros funcionamos por interconsulta, es decir, el paciente tiene que ser parte del hospital, porque la clínica de hipertensión es parte de la especialidad de medicina, del servicio de medicina interna y del Instituto de Investigación Cardiovascular. Es un híbrido de la Universidad de Guadalajara, Nuevo Hospital Civil. Y el paciente, pues sí, tiene que ser paciente de ahí, abre un expediente, lo ve un médico, evalúa, si él considera que no lo tiene que mandar, lo hace directamente a nosotros, o si no, a veces lo mandan a medicina interna o a cardio, dependiendo de la evaluación. Y entonces ya cuando llega con nosotros, hacemos la valoración de la situación específica. Perfecto. ¿Por qué? Porque ese es el sistema que tiene la institución. Claro. Y porque además, ahora ya con todas las situaciones legales y problemas que se suscitan, tiene que haber un expediente, porque tiene que haber una nota, tiene que haber registros, esto y el otro, para evitar entonces, digamos, y obviamente lo que sí he visto es que ahora ya está más estricto el que si alguien tiene seguro social, no se le atiende en el hospital. No, sí, lo podemos hacer, sí, claro. Yo tengo muchos pacientes del IMSS, algunos del ISSSTE, tengo de pueden Pemex. ir y que le hagan su nada más que le van a cobrar una cuota. Se le va a cobrar, porque los que no tienen seguridad social de otro tipo, y que el gobierno les proporciona el INSABI, ellos, después de que verifican que efectivamente no pertenece a ningún lado, porque ya tienen manera de hacerlo, entonces ya pueden darse de alta ahí con el INSABI y entonces no les cobran la consulta. Está bien. Tienen derecho a algunos medicamentos, tienen derecho a un catálogo de trastornos que les pueden atender sin costo, o tienen tarifas bajas en algunas otras cosas. En estudios y entonces, pero cualquier persona puede acudir, nomás ese sería el mecanismo. Claro, está bien, ¿no? Pues entonces ir y hacer su cita, su ficha, que le abran su expediente y ya con el número de expediente ya empieza a caminar todo. Así es, esto, ¿verdad? así es. Perfecto. Y ya desde ahí es una forma de prevención, de tener ahí listo cualquier cosa para que realmente se le empiece a dar su chequeo. Sí, ¿no? Creo que ahora va a cambiar el sistema ahora a mitad de año, porque ya acuérdate que el INSABI desapareció, ahora es INVIMA.
bienestar, pero como Jalisco se quedó afuera del acuerdo nacional, qué bueno. Sí. creo que el gobierno local, o sea, del estado, va a hacer otra vez una recomposición de su servicio médico, y yo creo que en tiempo corto van a empezar a avisar cómo va a ser, porque la gente pues se va a tener que inscribir para volverse derechohabiente de este sistema de salud, en el cual pues va a consistir prácticamente en lo mismo, servicio médico, acceso a algunos medicamentos, algunas cirugías, etcétera, etcétera. Está súper bien. Sí. Ok, bueno, pues ya hablamos también de las enfermedades cardiovasculares y en este sentido, ¿cuál sería la conclusión? Ya rumbo a terminar el programa, doctor. ¿Qué conclusiones nos das? ¿Qué recomendaciones nos das? Obviamente, pues tomarse la presión ya queda muy claro que esto es una prioridad, pero ya lo que es el riesgo cardiológico, pues habrá que ir entonces ya con un internista o un cardiólogo, ¿qué es lo recomendable? Primero un médico familiar, un médico general bien preparado y que conoce de la situación, sería suficiente, porque la mayoría se atienden en ese nivel. Acuérdate que el segundo nivel, tercer nivel es para muchas menos personas. Sí, claro. Y como mencionaste al principio, se considera que en este país debe de haber fácilmente unos 20 millones de hipertensos, probablemente unos 12 millones de diabéticos. Es una cantidad enorme de personas con el problema, ya sea que lo sepan o que no lo sepan. Por lo tanto, no habría médicos especialistas suficientes, pero hay médicos generales, hay médicos familiares que deberían estar bien formados para poder darle atención, y los hay, debe de haberlos, para atenderlos y evaluar el todo, no nomás a evaluarlos de una manera minimalista, le llamo yo, pues nomás el detallito del valor numérico de la presión o del valor numérico de la glucosa, cuando es una persona más integral, con más problemas, con más situaciones, y hay que ver el todo. Y en ese sentido, bueno, buscar la atención a donde quiera, pero vaya, porque mucha gente no va a ningún lado. Pero yo miraría antes, hay que prevenir esto. Hay que empezar a trabajar con nuestros hijos, con nuestros nietos, los que los tengan, con nosotros mismos. Hay que empezar a comer de manera diferente, hay que movernos un poco más, ya sea que podamos hacer ejercicio formal o no formal, pero pues váyase a caminar, dé la vuelta a su cuadra, ahí en su casa adentro, pues haga ejercicios de movimientos. Coma más verduras, más frutas, ahorita están más baratas que antes. Pues no, digo, si va a las tiendas de conveniencia o a los grandes almacenes, pues está más caro. En los mercados sigue siendo muy accesible. Hay que volver a las bases. Hay que volver. ¿Dónde se decían las abuelas? Cierto. ¿Dónde se compran las vitaminas? En el mercado. Ahí es donde se compran. O sea, y no andar comprando pastillitas de diferentes vitaminas, porque a las personas les gusta tomar muchos medicamentos en vitaminas que no sirven para nada. Ándale. Es un gasto. Entonces yo me iría ahí a recomendar, primero hay que modificar nuestro estilo de vida porque está siendo cada vez más nocivo. Hay que acudir a las consultas para que nos vean, nos evalúen, hay que solicitarle a nuestro médico amablemente que nos haga una determinación de una glucosa una vez al año, que nos haga una medición de la presión 2 o 3 veces al año, que son situaciones que se pueden llevar a cabo sin ningún problema, y dejar de fumar, reducir el consumo de alcohol, bajar las harinas, consumir menos bebidas en dulces y tomar más bebidas que no lleven azúcar, porque ese es un problema nacional. El azúcar, claro. Los contenidos. ¿No? Pensaron que con las etiquetas esas se iban a inhibir. Pues no, ¿cuál, no? Ya nomás le dan la vuelta para que no se vean, o le tapas y las compran y a comértelas. Entonces, tenemos que sensibilizarnos de que tenemos un problema muy serio y que hay mucha gente que está muriendo. Y la única manera es irnos a la prevención y al tratamiento oportuno. Ok, ¿cuánto es el máximo, calculando más o menos que sería lo ideal, que no interfiere con la presión el consumo de sal? Obviamente, pues también es necesaria para el organismo, pero ¿cuánto sería, digamos, algo recomendable? Mira, lo recomendable es que sea menos de 5 gramos. Ok. Y eso equivale a media cucharadita de sal para los alimentos. Entonces, ahí es la persona que prepara los alimentos, yo le digo, ¿y cómo voy a medirla? ¿O cuántos son 5 gramos? No, mire, lo que use, no quiero saber que lo que use, la mitad. La mitad. Si usted agarra 3 pedazos, pues nomás tantita. Nada y evite los alimentos que llevan mucho sodio, porque hay una cantidad, el sodio oculto que se llama, que es todo otro problema, ¿no? ¿Dónde está la sal? En todos lados. ¿Qué alimentos no llevan sodio?
Pues el agua natural envasada, porque todo lo demás lleva sal. La mermelada lleva sal, la cajeta lleva sal, los embutidos llevan mucha sal. Los alimentos preparados, transformados, llevan muchísima sal. Entonces, hay mucha sal oculta. El conservador es el famoso el benzoato de sodio. El benzoato de sodio en las bebidas. En las bebidas. Y hay muchas sustancias muy nocivas en los alimentos que causan problema y que contribuyen a esta pandemia. ¿Por qué el diabético siempre teme? Porque se dice mucho que el ser diabético aumenta el porcentaje o de riesgo cardiovascular o en este caso hipertensión. Muy buena pregunta, porque los diabéticos piensan que su único problema es el azúcar y no es así. Sí. No, eso es lo que se ve, eso es lo que más sobresale, es la punta del iceberg, pero abajo hay una piedrota enorme, más 1000 veces más que el tamaño que se ve arriba. La diabetes es un proceso en donde además de que se ve un aumento de la glucosa o del azúcar como le llaman, el problema es la aterosclerosis, o sea, esas placas de ateroma que se producen dentro de las arterias, es porque el trastorno metabólico es más grande, que tiende a producir aterosclerosis. Yo les digo, debería de ser una enfermedad cardiovascular la diabetes, porque se mueren la mayor parte de problemas de corazón, de problemas cerebrales, más que cualquier otra cosa. Entonces, como las personas dicen, no, yo traigo bien el azúcar, pero trae 110 kilos de peso, pues está mal, está descontrolada. Es que me ha salido bien, es que esa parte, pero la otra, la más maligna que no se ve, esa está desatada. Por eso el riesgo cardiovascular es más alto, porque se ha visto que los diabéticos que no se han infartado corren más riesgo de tener el primer infarto que los que ya se infartaron no diabéticos tener el segundo. Por lo tanto están en riesgos similares. Entonces ahí no hay más que presionar más o exigir que el diabético tome providencias, se esté checando y haga, si hay alguien que tiene que hacer prevención, pues es una persona que ya tiene una diabetes. Sí, la diabetes es muy ingrata. Sí, muy ingrata y produce muchos estragos. Doctor, pues muchísimas gracias, creo que hay tema para más, ojalá que nos vuelvas a acompañar con todo pronto. Gusto, Ricardo, claro. y continuar con esto, y pues agradecerte tu presencia y como siempre muchas gracias, sapiencia. Es un placer y pues ojalá les pueda servir esto que platicamos. Claro. Y ya si tienen más dudas o algo, tú me dijiste que me puedes llegar a hacer. Sí, hay dudas y todo, comuníquese con nosotros por redes, Facebook, lo que sea. Y esas dudas nosotros se las hacemos llegar al doctor para que a la vez nos dé la respuesta y nosotros se las compartimos a ustedes. Doctor, pues muchísimas gracias nuevamente. Hasta luego. Y a ustedes también por acompañarnos. Buenas tardes y hasta la próxima.